A ver, Pedro, voy a, voy a permitirme hacer, un análisis lo más objetivo y claro y directo posible. Bolivia está en una especie de antesala de lo que está pasando actualmente en Ecuador. Es una antesala de violencia y de crimen organizado, principalmente relacionado a dos economías ilegales. Primero, la cocaína, el tráfico ilícito de drogas cocaínicas, y segundo, el tráfico ilícito de oro ilegal. Son estas dos economías las que nos tienen envueltas en esta espiral de violencia y empiezan a manifestarse como un desborde criminal. Sin duda de que tanto el narcotráfico como el oro ilegal no son economías ilegales nuevas ni para Bolivia ni para Perú. Pero ahora tenemos una característica que sí nos tiene que preocupar y es la injertación, es la simbiosis que estamos viendo de estas dos economías ilegales que los tenemos desde hace mucho tiempo atrás en nuestros países, especialmente en Bolivia, con las estructuras criminales transnacionales. Una de esas estructuras criminales transnacionales que se está injertando la cocaína y el oro ilegal es el primer comando capital. Y uno de los epicentros, una de las ciudades donde se está manifestando como el epicentro de las operaciones del primer comando capital, sin ninguna duda, es Santa Cruz y las zonas de producción de hoja de coca de Bolivia. Eh, Al primer comando capital está empezando a tomar en efecto control territorial de las rutas y de las zonas de producción, tanto de cocaína como de oro ilegal, porque es precisamente estos dos productos los que comercializan y tienen el control de la cadena de suministro desde las zonas de producción, las rutas y las zonas de distribución en Brasil. En Brasil, estimado Pedro, según Naciones Unidas, el consumo de cocaína ha, ha aumentado significativamente y eso hace de que Brasil se convierta en un gran mercado de la cocaína, no solamente como ruta de trasiego o de reembarque hacia Europa, sino también para consumo interno. Son cerca de 5 millones de brasileros que están consumiendo de manera habitual o problemática la cocaína, y esa cocaína sale principalmente de Bolivia y de Perú. Entonces tenemos un gran problema en el vecindario, que Brasil no solamente es puerta de embarque de cocaína hacia Europa o hacia Asia o hacia Sudáfrica, sino también es un gran consumidor. Y ahora el oro, lamentablemente por la situación en el que se encuentra el mundo, en un conflicto permanente, el oro, que es un mineral de refugio, ha subido significativamente su precio. La onza está por encima de los $3.500. Hace 2, 3 años atrás estaba apenas por los 1.200, 1.500, ahora está $3.500 la onza, y eso, por supuesto, genera una fuerte demanda de las organizaciones criminales por el control, por la comercialización, e inclusive estamos viendo que en algunas zonas las propias organizaciones criminales que antes solo brindaban seguridad, ahora son mineros o proveedores o intermediarios ya del producto final, del oro. Entonces, Bolivia está envuelta en un gran problema vinculada a la cocaína y al oro ilegal. Una característica fundamental de este fenómeno, estimado Pedro, es que la presencia del primer comando capital y de los operadores de otros carteles de la droga no sería posible sin la complicidad de autoridades y de funcionarios públicos, tanto uniformados como no uniformados. Las economías ilegales solo son rentables con la corrupción política y con la corrupción de funcionarios venales, con la corrupción de operadores de la administración de justicia. Lamentablemente, esa es la situación en la que nos encontramos, tanto Bolivia, particularmente Bolivia, como también Perú. Rubén, a mí me ha preocupado mucho lo que usted dijo al comenzar este análisis interesante que hizo en la primera parte.
Bolivia podría estar en la antesala de la violencia que vivió Ecuador. Qué preocupante. Usted también dijo claramente, si el crimen organizado se mete a una sociedad y a un país, es porque ese país y su institucionalidad es permisiva. Y cuando digo institucionalidad hablo no solamente de la policía, sino también del régimen judicial, lo que son los políticos, cuando no los políticos. Rubén, ¿cuánto toma el pasar de una fase a la otra? Bueno, yo sé que es una pregunta muy subjetiva, pero si ahora estamos presenciando la disputa territorial ya de Bolivia, usted nos dice por parte de grandes grupos criminales internacionales, yo sé que hay otra fase que ya es el control territorial, la toma de regiones, municipios, el cooptar a políticos para que sean alcaldes, no, camuflados en organizaciones políticas o lo que fuera, y que gobiernen favoreciendo y creando medidas ventajosas para estos grupos. Esa es la siguiente fase, pero deplorable que tendríamos que esperar en este avance del crimen organizado, Rubén. Pedro, dos elementos adicionales al análisis antes de entrar en especificidad a tu pregunta. Hay una característica que hay que tenerlo siempre en la mesa. Uno, que hay una retroalimentación muy importante entre la cocaína y el oro ilegal. Se está utilizando ahora muchísimo dinero sucio para lavar con la comercialización del oro ilegal. ¿Ya? Y lamentablemente, por la situación económica, política de Bolivia, como ustedes saben, el oro que exporta Bolivia, casi la mitad, según datos del Ministerio de Energía y Minas de Bolivia, casi la mitad del oro que se exporta no tiene una procedencia legal. Es decir, no lo han producido legalmente en Bolivia, pero se ha exportado, es decir, se ha blanqueado. Y ese oro que se ha blanqueado fue financiado con dinero sucio de la corrupción o de la cocaína. Entonces, esa es una característica que se está observando de manera muy preocupante en Bolivia, particularmente en Bolivia, y también en otros países. Eso es una primera cuestión. Es decir, hay una retroalimentación y lavado de activos entre la cocaína y el oro ilegal. Primera cuestión. Segunda cuestión es que hay una característica que tiene que llamar la atención en Bolivia, es que se ha convertido en una especie de zona de descanso y de refugio de estas estructuras criminales, especialmente transnacionales. No es casual que que el capo del PCC, del primer comando capital, haya estado por tanto tiempo en vuestro territorio. Recordemos que hace poco un delincuente prontuariado de Perú, conocido como el Monstruo, también estuvo refugiado en Bolivia cuando se sentía perseguido y presionado por las autoridades y la policía peruana. Estaba primero refugiado en Bolivia y después terminó en Brasil. Y es que ese recorrido de primero en Bolivia y después en Brasil, lo que nos indica es que quien le está brindando esa protección es el primer comando capital. Entonces, el primer comando capital, lamentablemente, tiene ya el control territorial y la complicidad de autoridades venales de Bolivia. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Ahora, a la pregunta de cuál es, digamos, la siguiente etapa, la siguiente fase de todo este desmadre que estamos observando. Simplemente hay que revisar un poco la línea de tiempo, la evolución que ha seguido Ecuador, porque en Ecuador la explosión violenta que hemos visto no fue de un momento a otro, no fue como la erupción de un volcán que a veces sin avisar explosiona y genera zozobra. No fue esa la situación, no es esa la característica. En Ecuador se ha seguido una línea de tiempo de hasta 15 años de maduración, pero las autoridades, los políticos, los medios de comunicación
normalizaron la presencia de los cárteles mexicanos y colombianos que empezaron a tomar el control de los puertos y de las rutas en Ecuador para el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Los normalizaron. Y estos cárteles especialmente que tenían el control de estructuras criminales ecuatorianas y venezolanas, generaron una espiral de violencia que cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde, porque habían controlado no solamente los puertos, sino también los penales. Y en la lógica de las estructuras criminales transnacionales, el control de los penales es fundamental porque les permite reclutar para sus organizaciones, organizaciones intermedias locales, y a partir de allí se genera ya un poco la fase de consolidación. Entonces, cuando vemos a un sicario, a un extorsionador, a un secuestrador, pero principalmente a un sicario, esa parte violenta es solo la punta del iceberg. La parte más grande, más peligrosa, es la que está escondida. Entonces, obviamente que esto que estoy señalando no es nuevo, pero lo peligroso es que la corrupción y a veces la indiferencia los normalizan. Y cuando eso pasa, es ya la antesala precisamente de esa violencia que se va a venir de todas maneras.